A menudo, cuando caminamos por Chihuahua, vemos edificios en ruinas y pensamos simplemente que son viejos, que el tiempo les pasó factura. Pero hay ruinas que no son producto de la edad, sino del miedo. Hoy no vamos a hablar de fantasmas de sábana blanca ni de cuentos para asustar a los niños. Hoy vamos a hacer una crónica de dos tragedias reales. Vamos a reconstruir la historia de dos familias que vivieron en esta ciudad, que respiraron nuestro mismo aire y cuyo final fue tan doloroso que dejó una marca física en el mapa de Chihuahua. Hablaremos de la felicidad interrumpida en la casa de Lomas del Santuario y la desesperación silenciosa en la casa de los chinos. Acompáñame una vez más a las profundidades del abismo. Para entender la primera historia, debemos situarnos a finales de la década de los 80 y principios de los 90. El escenario es Lomas del Santuario, específicamente en los alrededores de la calle 22. En aquel entonces, vivir en esta zona representaba el éxito, significaba que lo habías logrado. La leyenda se centra en una familia sumamente respetada. Los vecinos de aquella época los describen como personas educadas, con alto poder adquisitivo, pero reservados. El padre era un empresario exitoso, siempre ocupado. La madre, una mujer dedicada al hogar y a la vida social. Pero el centro de ese universo era su única hija, una niña pequeña de no más de 7 u 8 años. La casa era una joya arquitectónica de su tiempo. Amplios jardines, acabados de lujo y una cochera que siempre ocupaba un auto del año. Quienes llegaron a entrar cuentan que se respiraba paz. Era el sueño de cualquier familia chihuahuense. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, se dice que había un descuido emocional. La niña, rodeada de juguetes y lujos, pasaba mucho tiempo sola o bajo el cuidado del servicio doméstico. El punto de quiebre ocurrió una noche de invierno. La versión más detallada y aceptada por los antiguos residentes relata un incendio devastador. No fue un accidente en la cocina, ni un fallo eléctrico en la sala. El fuego comenzó en la habitación de la niña. Imaginen la escena. Era de madrugada. El humo comenzó a llenar los pasillos de la planta alta. Para cuando los padres se dieron cuenta y las sirenas de los bomberos rompieron el silencio de la colonia, las llamas ya habían consumido gran parte del sector donde dormía la pequeña. Los vecinos salieron de sus casas, mirando con horror cómo el fuego devoraba la propiedad. Se dice que los gritos de la madre intentando entrar a la habitación fueron desgarradores, pero fue imposible. La niña falleció esa noche, atrapada en su propio refugio. Lo que sucedió después es lo que convirtió una noticia triste en una leyenda negra. Después del funeral, el comportamiento de los padres cambió radicalmente. No hubo duelo público, no hubo intentos de reconstrucción. La culpa y el dolor eran tan insoportables que tomaron una decisión drástica: irse. Pero no fue una mudanza normal. Semanas después del incendio, los vecinos notaron que la casa estaba en silencio absoluto. Al asomarse, vieron algo inquietante. Los muebles seguían ahí. La ropa seguía en los armarios de las habitaciones que no se quemaron. Incluso se cuenta que dejaron un vehículo en la cochera. Huyeron a los Estados Unidos, dejando toda su vida atrás, como si quisieran borrar su existencia en Chihuahua. La casa se quedó sola, con los juguetes de la niña y los restos del incendio tal cual quedaron esa noche. Con los años, la casa vacía atrajo a personas con intenciones oscuras. Lo que comenzó como vandalismo se transformó en el uso del lugar para ceremonias de alta densidad negativa. Los vecinos reportaban ruidos y hallazgos de símbolos extraños en el sótano. Se dice que tanto dolor acumulado sirvió como energía para cosas que no pertenecen a este plano. Durante décadas, la casa permaneció ahí, como una cicatriz abierta en la colonia, resistiendo el paso del tiempo. Pero curiosamente,
El destino de la casa cambió para siempre esta misma semana. Justo el día 2 de diciembre de 2025, la maquinaria pesada llegó a la calle 22. Mientras grabo estas palabras, la demolición de la casa de Lomas ha comenzado. Después de tantos años de abandono, decidieron que ya era hora de borrarla. Y aquí es donde les dejo una pregunta inquietante. ¿Por qué ahora? ¿Y qué pasa con toda la energía acumulada cuando derribas los muros que la contenían? Dicen que cuando destruyes un lugar cargado, lo que habita ahí no desaparece, simplemente se queda sin hogar y busca dónde ir. Quizás, al limpiar el terreno, no acabaron con la leyenda, sino que liberaron algo que llevaba 30 años encerrado en ese sótano. Si vives por la zona, mantente atento. Es extraño pensar que esa estructura icónica está desapareciendo mientras hablamos, pero Chihuahua es antigua y hay lugares donde el dolor está tan arraigado que ni una demolición podría borrarlo. Si nos alejamos de Lomas y viajamos al sur, a las faldas del Cerro Grande, encontraremos una historia distinta. Es momento de hablar de la llamada Casa de los Chinos. Para entender el contexto, debemos retroceder a la década de los 30. Era un tiempo difícil para las comunidades de origen asiático en México, marcadas por la desconfianza social y la xenofobia. La familia residente en esta casa, de origen oriental y de la que solo conservamos el apodo popular, vivía en un hermetismo casi total. Los vecinos de la zona los veían a la distancia. Eran personas reservadas, trabajadoras, pero profundamente incomprendidas. Su casa, una robusta construcción de adobe, era una fortaleza que los separaba del mundo. Las ventanas permanecían cerradas y el silencio alrededor de la propiedad era notorio, una señal de su aislamiento autoimpuesto. La vida de la familia se quebró con la llegada de una enfermedad, probablemente contagiosa. La narrativa inicial, la más íntima, sugiere que el pánico, la expulsión o la agresión comunitaria les impidió buscar ayuda. Ante un final inminente y sin apoyo exterior, la familia habría tomado la decisión de autofinalizar su sufrimiento de forma colectiva. Esta versión apunta a una tragedia marcada por la desesperación, una salida voluntaria para escapar de un dolor insoportable, tanto físico como emocional. Las crónicas del silencio relatan que los cuerpos fueron sepultados en el patio, una tumba clandestina que convirtió la casa en un mausoleo privado. Pero la pena, la tristeza y el misterio no fueron suficientes para la comunidad. La historia que cobró fuerza en el boca a boca es mucho más perturbadora. La gente no esperó el final. El miedo a la enfermedad sumado al prejuicio se convirtió en furia. El rumor más difundido en los alrededores del Cerro Grande relata que un grupo de personas irrumpieron en la propiedad llevando a cabo una agresión violenta. Se cuenta que la familia no tuvo oportunidad de defenderse. Fueron atacados brutalmente en un crimen que buscaba castigar su diferencia y aislamiento. Sin embargo, lo más impresionante es que la imagen que quedó grabada en la memoria colectiva es que los cuerpos habrían sido colgados de los árboles cercanos, una advertencia terrorífica para cualquiera que se atreviera a desafiar las costumbres o a instalarse en esta tierra. La característica más escalofriante de la casa de los chinos es que no se asocia a un fantasma, se asocia a la influencia mental. Las personas que han accedido a las ruinas reportan una repentina e inexplicable inestabilidad emocional. Es común que los visitantes experimenten olas de tristeza profunda, ira irracional o lo más perturbador, la compulsión de autolesionarse contra las paredes de adobe. La casa es una ruina que resiste el tiempo, como un recordatorio de un pasado de soledad, violencia y desesperación que se niega a marcharse. El terreno es, según la voz popular, un ancla para la locura. La casa de los chinos permanece de pie, vigilando la ciudad desde el Cerro Grande.
un monumento mudo a un capítulo oscuro de nuestra historia. Un lugar que nos pregunta si el terror está en el fantasma o en lo que los humanos somos capaces de hacer cuando cedemos al miedo y al prejuicio. Me gustaría mucho leer sus testimonios, si han estado cerca de la casa Matusita o casa de los chinos, o si sus abuelos les contaron alguna versión distinta de lo que ocurrió. Compártanlo en los comentarios. Si este video te gustó, por favor suscríbete, dale un like y activa las notificaciones. Eso me ayudaría a seguir creciendo y a crear más contenido. Pero recuerda que el abismo no solo se alimenta de lo que ya existe, también quiere escuchar lo que tú has vivido. Si alguna vez experimentaste algo que desafía la lógica, envíame tu historia al correo en la descripción. Podría ser la próxima en ser contada. Gracias por acompañarme una vez más en las profundidades del abismo.